Veamos entonces las altas para el conjunto del rebaño sagrado. Jordan Carrillo, gran refuerzo. Kevin Castañeda, mucho nivel. Luis Rey, una opción importante para que pueda destacar. Bajas, Eric Gutiérrez, Yael Padilla, Gilberto Sepúlveda y Diego Ochoa. Te vi entusiasmado, Paco. Con estos refuerzos, ¿para qué le alcanza el Guadalajara? ¿Finalmente para el título o crees que están perdiendo gasolina? No, ya tienen una buena base. Primero que nada, sus seleccionados mundialistas, la verdad que son muy buenos jugadores. Hicieron una gran temporada y con estos jugadores me parece que yo creo que a Luis lo traen como para ser un suplente que esperemos que se gane a lo mejor un lugar, ¿no? Pero me parece que Jordan, no sé dónde lo va a poner, pero si empieza con el nivel que terminó en Pumas, la verdad que muy bien. Y Castañeda es un jugador que te hace jugar al equipo. Me parece que también eso le hacía falta de repente a Chivas. Alguien que hiciera jugar el equipo, que pasara la pelota a poner, que le pusieran pases de gol, que terminaran más jugadas de las que terminaban. A mí me parecen unos buenos refuerzos. Era Álvarez, ¿no, Paco? Sí, pero Efraín. Pero yo creo que Kevin tiene mucho más calidad a la hora del último pase. Y tiene un golpe espectacular aparte. Señor John, ¿qué es lo que mejor tiene Guadalajara para ti en este momento? Pues la verdad que la experiencia y como dice Paco, ¿no? La gente que llega va a aportar, pero como dice Paco, ¿dónde vas a meter a Jordan? ¿Y dónde vas a meter a Castañeda también? Es un equipo que los titulares parecía que estaban establecidos en este equipo, no solo que vaya a quitar a Efra, no lo sé, a mí me gustaba mucho lo de Chivas, me gustaba su dinamismo, le encontraron el sistema, ¿no? A Milito. Creo que Chivas va a ser peligroso porque ahora va a tener recambio también. Pero que a lo mejor esa es la idea, ¿no, John? Que aparte de los titulares también tenga una banca muy bien reforzada, porque acuérdense que Milito siempre les inculcó a sus jugadores que ninguno era titular. A todos hizo pensar que en realidad son todos igualitos y por eso nos dábamos cuenta que cuando jugaba Chivas, el cambio que fuese, jugaban exactamente igual de bien que los titulares. Por eso yo creo que esa es la idea, seguir ampliando en cuanto a reforzar muy bien también esa banca, ya independientemente a quién vaya a poner, si primero a Efraín o si a Jordan, pero a mí se me hacen muy buenos refuerzos y cada vez están teniendo mejor ojo para estos Chivas. Yo sí creo que necesitaban refuerzos y son muy buenos refuerzos porque para mí la banca no lo hacía bien, tanto se notó que después de que le quitaron a los seleccionados no pudieron hacer nada. Entonces creo que estas Chivas con estos 3 refuerzos se me hace algo muy, muy bueno. Ahora va a hacer el trabajo de Milito, ¿no? Mantener esta inercia de que siga jugando bien el Guadalajara y si la temporada pasada parecía que podía ser campeón las Chivas. ¿No pudieron hacer nada, dijo Eddie? No pudieron hacer nada. Los cambios. ¿Quién hicieron ¿Qué hicieron los cambios, por Dios? ¿Qué hicieron los cambios en los partidos importantes? Quítale a Cruz Azul 5 titulares y a ver si es campeón también. Por eso, es lo que estoy diciendo. Que está bien que tenga refuerzos porque la banca no funcionó. Chivas compitió pero a pesar de no tener a los... Pero ¿te acuerdas que en torneo regular eso decíamos y le aplaudíamos a Chivas? Chivas compitió a pesar de no tener a los seleccionados. Tú dabas a las Chivas todo el santo torneo regular. El Tala, Romo, Brian Gutiérrez, el Piojo Alvarado, Armando González, futbolistas muy importantes, Pulpo, que evidentemente le quitaron power al momento de la definición más importante de Carlos. Pero compitió bien Chivas. Sí. Pero creo que Milito fue muy importante para motivar a los que venían a mantenerlo siempre con el cuchillo entre los dientes y cuando entraron, bueno, pues le sacó un susto, ¿no? Al menos. Yo creo que él se da cuenta que necesita potencializar más al equipo. A lo mejor él lo que quiere son más opciones que le compitan y que no permitan después de un torneo, entre comillas, exitoso, que no permitan que se sienten en sus laureles o que se duerman en sus laureles los que fueron titulares, por ejemplo, y que tuvieron su primera incursión en el rebaño sagrado, porque a veces puede suceder, ¿no? Esto va a apurar a Gutiérrez, a Brian, va a apurar crea al mismo competencia, interna, claro. y va a Por eso crear está súper bien. competencia. ¿Me explico? Es lo que digo. Estas Chivas tienen más posibilidades de ser campeones. Dijiste que no hicieron nada. Es lo que Los cambios no hicieron nada. Es que ya le está dando La banca frío. no hizo Ya te está nada. dando frío con la América, ¿va? No, Sí, yo creo que claro tienen muchas posibilidades de ser Claro campeones. que sí, te está Muchas. dando. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, un gusto saludarles a distancia. Y bueno, el Guadalajara se sigue preparando, ya tiene sus entrenamientos aquí en las instalaciones de Chivas Verde Valle, ya tuvo su primer juego de preparación, el cual fue el fin de semana pasado ante Correcaminos allá en Ciudad Victoria, y ahora se alistan para su segundo juego de preparación, que será contra los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Este juego inicialmente estaba pactado en el estadio Tepa Gómez de Tepatitlán, pero al final decidieron cambiarlo, se disputará el sábado por la mañana
mañana a las 9 en las instalaciones de Verde Valle, esto a puerta cerrada. En Tepa iba a ser a puerta abierta, ya se habían vendido algunos boletos, incluso ya tuvieron que hacer un comunicado por parte de los organizadores para reembolsarles a todos aquellos quienes habían comprado ya sus entradas, así que el segundo duelo de preparación a puerta cerrada para que debuten ya el próximo 18 de julio ante los Diablos Rojos del Toluca en casa. En cuanto a los seleccionados nacionales del Guadalajara, les dieron una semana de descanso, por lo tanto será el próximo lunes cuando esté entrando la semana, cuando justamente se presentan en el Apertura 2026, cuando estén ya incorporándose los 5 elementos: Raúl El Tala Rangel, Brian Gutiérrez, la Hormiga González, Roberto El Piojo Alvarado, y bueno, que en este caso se tiene contemplado que entrenen, pero probablemente no van a estar disputando las primeras fechas, entendiendo que ellos ya llevan un proceso distinto a la pretemporada que ha tenido el equipo de Gabriel Milito, y es por eso que el entrenador argentino y su cuerpo técnico tienen en mente llevarlos con calma, y probablemente hasta la fecha 2, fecha 3 es cuando los veamos en acción. Oye, Fer, un saludo a la distancia. A ver, y de nuevas contrataciones, que eso en este momento resulta muy importante para toda la gente, saber a quién ha acercado al equipo las Chivas. Sí, en cuanto a las incorporaciones están Jordan Carrillo y Kevin Castañeda. Ellos llegaron incluso antes de que iniciara la pretemporada, por lo tanto han hecho todos los trabajos desde que se fueron a Barra de Navidad, los trabajos de playa, doble sesión. Ahora que han regresado aquí a las instalaciones de Verde Valle, también han entrenado con regularidad. Así que tanto Kevin Castañeda como Jordan Carrillo, ambos en compras definitivas, ya están listos para ver sus primeros minutos. Ya tuvieron incluso participación en el juego amistoso. De hecho, Jordan Carrillo se fue expulsado ante Correcaminos. Eso no le va a impedir disputar este juego ante los Leones Negros, y de momento no se tiene planeado buscar algún otro refuerzo en caso de que salga algún elemento, que en este caso hay interés por varios jugadores de Europa, incluso por jugadores del Guadalajara. Ajá. Está el caso de Raúl El Tala Rangel, que ya lo informábamos hace unos meses, es seguido por al menos 4 equipos europeos. El caso de Armando La Hormiga González, que hay interés del Borussia Dortmund, hay interés del propio Fútbol Club Barcelona, del West Ham. Esto no significa que ya haya una oferta sobre la mesa, pero sí lo están siguiendo y están evaluando la posibilidad de incorporarlo desde este mercado de fichajes. Y el caso de Brian Gutiérrez, que también en los últimos meses, en las últimas semanas, despertó también el interés de algunos equipos, pero de momento no hay una oferta por alguno de estos futbolistas. En caso de que se concrete la oferta y la venta, entonces sí, el cuerpo técnico y la directiva estarían buscando otro refuerzo para suplirlo. Mientras tanto, planean jugar con una base de futbolistas jóvenes. Muchos del Tapatío se han incorporado al primer equipo, al menos para los trabajos de pretemporada, y de momento las salidas, o al menos de las más recientes, Eric El Guti Gutiérrez, que se fue ya a préstamo a los Diablos Rojos. Ahí pasará el último año que tiene de contrato con el Guadalajara, cumplirá el año y va a quedar libre. Él ya no regresa a las Chivas, mientras que, en el caso de Luis Rey, también es una incorporación, estaba a préstamo y ya está de regreso en el equipo, Gabriel Milito. Muy bien, pues esto ha ocurrido de un mundial a otro en los últimos 20 años. ¿Cuántos de la lista, por ejemplo, del 2006 repitieron en 2010? 8 jugadores, 9 para el siguiente ciclo mundialista, y así el promedio más o menos es de 10, 11 jugadores de un mundial a otro. Pensar eso en una relación de 26 jugadores, evidentemente ese número tiende a ir a más porque las listas son ahora más grandes. Pero esa del 2006 al 2010, jugadores que después del Mundial 2006 se fueron varios a Europa. Ah, claro, Osorio, Pavel. Para el 2010 llegaron muy consolidados también. Sí. Porque hubieron varios eventos, varios torneos que acrecentaron, ¿no? el grupo que terminó, quizás no en el 2010, en el 2014, yendo a una Copa del Mundo. Mundial infantil, que quedaron campeones. Lo del 2006, el Mundial. Los Olímpicos 2002. Los Olímpicos y... El juvenil 2011, que llegaron a semifinales con Colombia, ¿no? Con Chávez, entrenador. Sí, en Colombia. Chávez. Sí, quizás el único que faltaba de ese proceso fue en el 2014 Carlos Vela, que hubiera sido de la selección mexicana con Carlos Vela, pero se acumularon varios torneos y llegaron jugadores en su punto. A diferencia de lo que nos pasó en Qatar,
que en Qatar, además de todo lo que sucedió con el Tata Martino, no tuvimos Juegos Olímpicos, no tuvimos Juegos Selección Sub-20, ¿no? Fue un proyecto en el total y absoluto descuido, un fracaso rotundo. Que lo de Rafa Márquez con los que ya están se alimente de jugadores, de torneos, de selecciones campeonatos de selecciones y de oportunidades, sobre todo, oportunidades en el fútbol mexicano, oportunidades en primera división. Va de la mano con bajar el número de extranjeros, va de la mano con ascenso y descenso, que ya no va a existir, tristemente, lo sé de buena fuente, ya no va a existir, pero el tema de debutar más jugadores, es urgente que debuten más jugadores. Y te agrego otro vivero que tienen que explorar. ¿De dónde salió Obed Vargas, por ejemplo? Claro. Obed en Estados Unidos. Mexicoamericano. Y Brian Gutiérrez. En el Seattle Sounders. Brian Gutiérrez. Jugando en el Atlético de Madrid, ¿no? Pero que fue parte de la selección mundialista. Mismo caso de Brian. Y como ellos hay un montón. No, o puede haber un montón. Acaba de salir. Perdón, acaba de salir la convocatoria de la semana pasada de la selección sub-15. Tal vez suena demasiado lejana, pero ya no lo es tanto. Al menos la mitad de los jugadores son de jugadores ese corte, sí. No Liga MX. Sí. Hay jugadores de academias en Europa, mucho cuerpo de esa selección sub-15, que por cierto dirige Marvin Cabrera. Son jugadores mexicoamericanos. O sea, los jugadores que no están debutando en Liga MX tienen además la complicación versus los extranjeros de la Liga MX versus los canteranos mexicoamericanos de la MLS que sí están llegando. O sea, este es un escenario doblemente difícil para los valores mexicanos, que bueno, ahí ya entrará el debate de qué tanta pertenencia hay a uno a otro, pero en territorio mexicano esos muchachos tienen cada vez más Les comparto nada más una pequeña experiencia. Estuvimos con Héctor Herrera apenas en el Houston Dynamo y en lo que nos preparamos para la entrevista, de broma me dice Héctor Herrera, miren, mi nuevo hijo adoptivo, Matthew Arana, justamente formado en el Houston Dynamo, que forma parte de esta selección sub-15. Entonces es algo en lo que están poniendo especial atención y estos jóvenes se van a ir desarrollando, van a ir creciendo en su proceso. Sí, pero hay dos cosas que yo creo que tiene que hacer todo este proceso con Rafa Márquez, que me gusta que de entrada le da mucho peso a Lilini, porque Rafa dice, no solamente es la mayor, es lo que están haciendo las categorías, las selecciones inferiores. A nivel clubes es sacar más jugadores jóvenes. Eso, por ejemplo, pasa con Chivas. En Guadalajara lo que están haciendo es adelantar procesos. El de la 15 ya está entrenando en la 17. El de la 17 está jugando ya en Tapatío. Y el del Tapatío ya está entrenando en primer equipo. Adelantar esos procesos en todos los clubes creo que va a ser beneficioso para todos. Uno. Y dos, lo que decía Diony, después de esas confederaciones donde varios futbolistas con la Volpe llaman la atención y después de la Copa del Mundo terminan por emigrar, me parece importantísimo. Obed ya está en el Atlético. Gilberto Mora no tarda en irse, una vez que cumpla la mayoría de edad, seguramente se irá. Lo de Brian Gutiérrez seguramente también se va a ir. El Tala, estoy convencido que de igual forma, entre más futbolistas mexicanos tenga Rafa Márquez que estén en ligas extranjeras, ya nos centremos nada más en europeas, pero que no estén en México, tendrán una mejor preparación, ya sea todavía en un proceso formativo en la parte final de ella, o bien ya el caso de Lira quizás en una oportunidad aún más grande. Es importante para evitar que te agarre otra vez así de esta situación, no la había yo vivido, que tenga muchos futbolistas Rafa Márquez que estén jugando en ligas competitivas. No solamente está la MLS, está también la USL. Es como la segunda división, aunque no es propiamente porque no pertenece a la MLS. Tiene varios futbolistas, ¿no?, de padres mexicanos, futbolistas chicos nacidos en Estados Unidos, que se proyectan como esos jugadores a los que nos referimos. Es decir, pero tienes que detectarlos. Hay una red de captación más amplia. Tienes que detectarlos a tiempo porque la gente en Estados Unidos los está solicitando, los está buscando y les va a ofrecer, como en el caso de Cendejas, la mejor opción. Ricardo Pepi. Y eso Rafa seguramente tendrá, cuando hablamos de su cuerpo técnico, no solamente es el cuerpo técnico más cercano, los auxiliares, el preparador físico, entrenador de porteros, sino los visores, los que captan talento
para los próximos proyectos, o sea, no para 4 años nada más, para 8, 12. ¿Sí? Eso va a ser fundamental, importantísimo. ¿Y si les dijera que Chivas podría estar a punto de tomar una decisión que cambiaría por completo el rumbo del equipo? Porque mientras la afición sigue ilusionada con el proyecto de Gabriel Milito, comenzaron a aparecer rumores, movimientos y decisiones que están dando muchísimo de qué hablar. El nombre de Eric Lira vuelve a encender el mercado. Armando González sigue siendo tema de debate tras su escasa participación en el Mundial, y además, dentro del Guadalajara parece que Amaury Vergara está mostrando una cara completamente distinta. ¿Será suficiente para llevar a Chivas al campeonato o todavía faltan decisiones mucho más valientes? Quédense hasta el final porque vamos a analizar todo, separar los hechos de las especulaciones y debatir lo que realmente puede pasar en las próximas semanas. Y si eres un verdadero Chiva hermano que vive cada noticia del rebaño sagrado, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like para no perderte ninguna actualización. Porque lo que está ocurriendo alrededor de Chivas apenas comienza, y la primera historia puede cambiar por completo el futuro del equipo. Y si les digo que uno de los mejores futbolistas mexicanos del momento podría terminar reforzando a un rival directo de Chivas, no les voy a mentir, cuando empezó a circular la información sobre Eric Lira, muchos aficionados del rebaño comenzaron a hacerse la misma pregunta: ¿por qué Chivas no puede intentar una operación así? Y ojo, antes de seguir hay que dejar algo muy claro. Lo que está confirmado es que Rayados de Monterrey habría mostrado un fuerte interés y, de acuerdo con reportes del periodista Adrián Esparza Oteo, estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión cercana a los $20 millones. Lo que no está confirmado es que Chivas haya presentado una oferta. Esa parte nace del deseo y del debate de la afición, que inundó las redes sociales pidiendo un movimiento que cambiaría por completo el panorama de la Apertura 2026. Y sinceramente, ¿quién no entiende esa reacción? Estamos hablando de un mediocampista que llegó al Mundial de 2026 como uno de los hombres más importantes de la selección mexicana. Mientras muchos reflectores apuntaban a los delanteros, Eric Lira hacía ese trabajo silencioso que muchas veces gana partidos: recuperar balones, cerrar espacios, darle equilibrio al equipo y aparecer cuando más se necesitaba. No es casualidad que su nombre haya salido fortalecido después del torneo. Se ganó el respeto de la afición mexicana y despertó todavía más interés dentro y fuera del país. Pero aquí aparece la primera gran pregunta que divide opiniones. Si Cruz Azul realmente está dispuesto a dejar salir a Eric Lira por el valor de su cláusula, ¿debería Chivas hacer un esfuerzo económico histórico para intentar convencer al jugador? Hay quienes responden que sí sin pensarlo 2 veces. Argumentan que futbolistas mexicanos de ese nivel casi nunca aparecen en el mercado y que, si existe una mínima posibilidad, el Guadalajara tendría que intentarlo. Otros, en cambio, creen que pagar una cifra tan elevada podría romper el equilibrio financiero que la directiva ha tratado de construir en los últimos meses. Y aquí es donde la discusión se pone todavía más interesante, porque desde la llegada de Javier Mier y Alejandro Manso, la directiva rojiblanca ha apostado por un modelo diferente. En lugar de gastar cantidades enormes por un solo futbolista, ha buscado detectar talento antes de que explote completamente, reforzar distintas posiciones y construir un plantel más equilibrado. Ese plan le ha dado argumentos a quienes defienden la gestión actual. Sin embargo, también existe la sensación de que para competir de verdad por el título hay momentos en los que debes hacer un movimiento que mande un mensaje a toda la Liga MX. Imagínense por un momento un mediocampo con Eric Lira dando equilibrio, recuperando balones y permitiendo que los jugadores ofensivos tengan más libertad para atacar. Suena ilusionante, ¿verdad? Pero también hay que ser realistas. Hasta este momento no existe información que indique que Chivas haya iniciado negociaciones. Todo el ruido nace porque muchos aficionados consideran que ese perfil de futbolista encajaría perfectamente en el proyecto de Gabriel Milito. Y la verdad es que resulta difícil no imaginar cómo cambiaría el equipo con un jugador de esas características. Ahora bien, tampoco podemos olvidar otro detalle que puede cambiar completamente esta historia. El propio Eric Lira tendría como prioridad dar el salto al fútbol europeo después de la Copa del Mundo. Ese sueño no es nuevo y distintos reportes señalan que clubes del viejo continente lo siguen observando. Si aparece una propuesta que convenza tanto al jugador como al Cruz Azul, la decisión podría ser mucho más sencilla de lo que muchos imaginan. En ese escenario, ni Monterrey ni cualquier otro equipo de la Liga MX tendrían el camino completamente libre. Y eso nos lleva a otra reflexión. ¿Hasta qué punto Chivas debe competir económicamente dentro del mercado mexicano? Porque cada vez que surge un jugador de alto nivel, los precios aumentan de manera considerable. ¿Vale la pena invertir casi $20 millones en un solo futbolista o sería mejor utilizar ese dinero para reforzar varias posiciones y fortalecer el proyecto a largo plazo?
Es una discusión que seguramente seguirá creciendo entre la afición durante los próximos días. Lo cierto es que esta historia todavía está lejos de terminar. Hay interés, hay rumores de mercado y existe una ilusión enorme entre muchos chivahermanos que sueñan con ver a Eric Lira vestido de rojiblanco algún día. Pero mientras ese debate sigue encendiendo las redes sociales, otra situación también está preocupando a la afición. Porque si hablamos de futbolistas mexicanos que dejaron sensaciones encontradas después del Mundial, hay un nombre que aparece inmediatamente sobre la mesa. Un jugador que llegaba como una de las grandes esperanzas del Guadalajara, que muchos imaginaban rumbo a Europa, pero que prácticamente desapareció de la Copa del Mundo por una decisión que todavía genera mucha polémica. Y sí, estamos hablando de Armando González. Y justamente ahí es donde esta historia empieza a conectarse con otro tema que tiene muy preocupada a la afición rojiblanca. Porque mientras todos hablan del futuro de Eric Lira y de los movimientos que podrían cambiar el mercado de fichajes, también hay un jugador de Chivas que salió del Mundial con muchas más preguntas que respuestas. Estoy hablando de Armando González, la hormiga. Y no les voy a mentir, hay una sensación que todavía sigue presente entre muchísimos aficionados. ¿Javier Aguirre desaprovechó a uno de los delanteros mexicanos con mayor proyección del momento? Antes de entrar al debate, hay que separar perfectamente los hechos de las opiniones. Lo confirmado es que Armando González llegó al Mundial de 2026 como uno de los futbolistas más valiosos del Guadalajara. Después de una temporada extraordinaria con Chivas, en la que se convirtió en uno de los delanteros más peligrosos de la Liga MX, su valor de mercado alcanzó los 15 millones de euros según Transfermarkt. También era un secreto a voces que varios clubes europeos seguían de cerca su evolución y que el Mundial podía convertirse en el escaparate perfecto para dar el salto al viejo continente. Pero entonces ocurrió algo que muy pocos esperaban. Javier Aguirre prácticamente no contó con él. En todo el Mundial, Armando González apenas disputó 14 minutos. 14 minutos. Una cifra que sigue provocando incredulidad entre muchos aficionados mexicanos, especialmente entre los seguidores del rebaño sagrado, que estaban convencidos de que la hormiga merecía mucho más protagonismo por el momento futbolístico que atravesaba. Y aquí comienza el verdadero debate. Porque una parte de la afición entiende que un entrenador tiene derecho a elegir a los futbolistas que considera más adecuados para su sistema. Nadie puede discutir que Aguirre buscó tomar las decisiones que creyó mejores para competir en un torneo tan exigente como una Copa del Mundo. Sin embargo, también existe otra postura que cada día gana más fuerza. Muchos creen que un delantero que venía en tan buen nivel merecía al menos una oportunidad real para demostrar de que era capaz. No estamos hablando de regalar minutos por compromiso. Estamos hablando de darle la posibilidad de competir cuando el equipo necesitaba variantes ofensivas. Y sinceramente, esa sensación de frustración es difícil de ignorar. Porque imaginen el escenario contrario. Si Armando hubiera aprovechado una oportunidad, marcaba un gol importante o se convertía en una de las revelaciones del torneo, hoy probablemente estaríamos hablando de ofertas todavía más importantes desde Europa. No significa que eso fuera a ocurrir con seguridad, pero el Mundial representa la vitrina más grande del fútbol. Hay carreras que cambian por completo después de una buena actuación en esa competencia. Ahora bien, también es importante no caer en conclusiones apresuradas. Algunos aficionados comenzaron a preocuparse al pensar que esos pocos minutos podrían provocar una caída en su valor de mercado. Sin embargo, hasta ahora no existe ninguna confirmación de que eso vaya a suceder. Transfermarkt todavía no ha actualizado las valoraciones posteriores al Mundial, y además, esas cifras funcionan únicamente como una referencia. No determinan el precio real de una transferencia. De hecho, dentro del Guadalajara sigue existiendo tranquilidad. El club mantiene la confianza en el potencial de Armando González y continúa considerando que su cláusula para equipos europeos ronda los 15 millones de dólares, mientras que para otros mercados la cifra sería todavía mayor. Es decir, por el momento no hay señales de que Chivas piense regalar a uno de sus activos más importantes. Pero aquí aparece otro detalle que puede cambiar completamente la historia. La ventana de transferencias en Europa sigue abierta. Eso significa que todavía existe tiempo para que algún club presente una propuesta formal. Y aunque el Mundial no terminó como muchos esperaban para la hormiga, los visores europeos no analizan únicamente un torneo. También observan el rendimiento durante toda la temporada, el crecimiento del jugador, su edad, su capacidad física y el margen de desarrollo que todavía tiene por delante. Entonces surge otra pregunta que seguramente dividirá opiniones entre todos los chivahermanos. ¿Qué sería mejor para Armando González? ¿Dar el salto a Europa inmediatamente si aparece una oferta importante? ¿O quedarse un torneo más con Gabriel Milito para consolidarse todavía más, ganar continuidad y marcharse después con una experiencia mucho mayor?
Personalmente creo que aquí no existe una respuesta sencilla, porque ir demasiado pronto también puede representar un riesgo enorme. Hemos visto muchos futbolistas mexicanos salir antes de tiempo y perder protagonismo por no encontrar el contexto adecuado. Pero también sabemos que oportunidades como esas no aparecen todos los años. Y cuando llegan, hay que analizarlas con mucha inteligencia. Lo único que parece claro es que la historia de Armando González todavía no está escrita. El Mundial dejó más dudas que certezas, pero también dejó la sensación de que todavía tiene muchísimo por demostrar. Ahora la responsabilidad volverá a estar en sus pies cuando regrese al Guadalajara. Ahí tendrá la oportunidad de recordar por qué se convirtió en uno de los delanteros más prometedores del fútbol mexicano y de volver a llamar la atención de Europa. Y mientras todo esto sigue generando debate, dentro del propio Chivas también está ocurriendo algo que hace unos meses parecía imposible. Porque la afición no solo está hablando de fichajes o de salidas. También comenzó a notar un cambio muy importante en la forma en que Amaury Vergara está dirigiendo al club. Un cambio que, según quienes viven el día a día del Guadalajara, está transformando poco a poco el ambiente dentro del vestidor. Y precisamente esa es la parte que hace todavía más interesante todo lo que está viviendo Chivas. Porque mientras la afición debate sobre si Eric Lira sería el fichaje ideal y espera que Armando González tenga una nueva oportunidad para demostrar todo su potencial, dentro del Guadalajara también parece estar ocurriendo una transformación silenciosa que podría ser igual de importante que cualquier contratación. Y el protagonista de esa historia no es un futbolista, es Amaury Vergara. Seamos sinceros. Durante los últimos años, uno de los nombres más cuestionados por la afición rojiblanca fue precisamente el del presidente del club. Después de varios torneos sin conseguir el objetivo más importante, muchos seguidores comenzaron a perder la paciencia. En redes sociales aparecieron críticas constantes, se cuestionaban las decisiones de la directiva e incluso hubo quienes llegaron a pensar que Amaury simplemente no estaba lo suficientemente involucrado con el proyecto deportivo. Pero ahora la conversación empieza a cambiar. De acuerdo con información compartida por el periodista César Huerta, desde la llegada de Javier Mier y Alejandro Manso al proyecto deportivo, Amaury Vergara ha cambiado notablemente su manera de trabajar dentro de la institución. Y ojo, esto no significa solamente aparecer más en fotografías o dar declaraciones. Según estas versiones, el presidente ahora mantiene una presencia mucho más constante en Verde Valle, conversa con los jugadores, pregunta qué necesita el equipo, escucha al cuerpo técnico y busca entender de primera mano lo que ocurre dentro del vestidor. Si esta percepción realmente se mantiene con el paso de los meses, puede representar algo mucho más importante de lo que parece. Porque muchas veces un club no solo se fortalece con grandes fichajes. También necesita una estructura sólida, una directiva cercana y un ambiente donde los futbolistas sientan respaldo en los momentos complicados. Ahora bien, aquí también aparece un debate muy interesante. ¿Este cambio llega por verdadera convicción o porque la presión de la afición obligó a la directiva a actuar de otra manera? Es una pregunta incómoda, pero completamente válida. Porque durante mucho tiempo el discurso fue uno y los resultados fueron otros. El Guadalajara seguía siendo uno de los clubes más grandes de México, pero la distancia con el campeonato comenzaba a pesar demasiado. La exigencia aumentó y la paciencia disminuyó. Por eso muchos aficionados prefieren esperar antes de celebrar cualquier transformación. Quieren hechos, no solamente buenas intenciones. Y justamente ahí aparece otro dato que llama mucho la atención. Desde que Javier Mier y Alejandro Manso asumieron un papel más importante en la planificación deportiva, distintos reportes señalan que el club ya habría destinado alrededor de $34.5 millones para reforzar el proyecto. No es una cifra menor. Habla de una directiva que está dispuesta a invertir para construir un plantel competitivo y devolver a Chivas al lugar donde su historia exige estar. Pero gastar dinero tampoco garantiza títulos. La Liga MX ha demostrado muchas veces que los equipos con mayor inversión no siempre son los que terminan levantando el trofeo. Se necesita un proyecto coherente, una idea futbolística clara y, sobre todo, paciencia para permitir que el trabajo de Gabriel Milito dé resultados. Porque si algo ha dejado claro el nuevo cuerpo técnico es que no quiere un equipo que dependa únicamente de individualidades. Quiere un Guadalajara intenso, agresivo, protagonista y con una identidad reconocible dentro del campo. Eso también explica por qué la directiva sigue buscando jóvenes talentos, tanto en México como en el mercado mexicoamericano. No se trata solamente del presente. También están pensando en el futuro del club, intentando construir una base que permita competir durante varios años sin perder la esencia rojiblanca. Sin embargo, tampoco podemos ignorar la enorme presión que existe. Porque cuando inviertes millones de dólares, cuando cambias la estructura deportiva y cuando prometes un nuevo proyecto, la afición inevitablemente empieza a exigir resultados inmediatos.
Y eso significa que el margen de error será mucho menor. Si el equipo responde desde las primeras jornadas de la Apertura 2026, el respaldo crecerá rápidamente. Pero si llegan los malos resultados, todas esas decisiones volverán a ser cuestionadas con la misma intensidad. Por eso muchos consideran que esta temporada puede marcar un antes y un después para Amaury Vergara. No solamente porque haya invertido más dinero o porque ahora esté más cerca del plantel, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, existe la sensación de que la directiva y el cuerpo técnico están caminando hacia el mismo objetivo. Ahora falta comprobar si esa unión también se reflejará dentro de la cancha. Y mientras la institución intenta consolidar este nuevo camino, Gabriel Milito enfrenta un problema mucho más inmediato. Porque el inicio de la apertura está cada vez más cerca y el entrenador argentino tendrá que preparar uno de sus últimos ensayos de pretemporada con varias bajas importantes, algunos jugadores entre algodones y decisiones que podrían empezar a revelar quiénes serán realmente los hombres de confianza para arrancar el torneo. Y justamente cuando parecía que el ambiente alrededor de Chivas empezaba a llenarse de ilusión, apareció un nuevo desafío que Gabriel Milito no puede ignorar. Porque una cosa es construir un proyecto a largo plazo, hablar de fichajes, de inversiones y de cambios dentro del club. Pero otra muy distinta es preparar el inicio de la Apertura 2026 cuando todavía hay futbolistas lesionados, seleccionados que apenas regresan de vacaciones y varios nombres importantes que siguen sin estar al 100%. No les voy a mentir, esta es una de esas situaciones que pueden parecer normales durante una pretemporada, pero que también sirven para entender cuáles son las verdaderas prioridades del entrenador argentino. Cada entrenamiento, cada amistoso y cada decisión empiezan a revelar quienes tienen ventaja para ganarse un lugar en el 11 titular y quienes todavía deberán pelear mucho más para convencer al cuerpo técnico. El próximo compromiso contra Leones Negros, aunque será un partido de preparación a puerta cerrada, tiene muchísimo más valor de lo que algunos imaginan. No se trata solamente de ganar un amistoso. Es la última oportunidad para ajustar movimientos, corregir errores y seguir construyendo la idea futbolística que Milito quiere mostrar desde la primera jornada del campeonato. Pero aquí aparece la primera preocupación. Hasta el momento, el técnico argentino sabe que no podrá contar con varios futbolistas importantes. Efraín Álvarez continúa recuperándose de una lesión y sigue siendo baja confirmada. A eso se suma la ausencia de 5 seleccionados que todavía disfrutan de unos días de descanso después de su participación internacional. Son bajas comprensibles, sí, pero que obligan al entrenador a modificar constantemente sus planes. Y como si eso no fuera suficiente, también existen jugadores cuya situación todavía genera incertidumbre. Uno de ellos es Hugo Camberos. El joven futbolista no pudo participar en el compromiso anterior debido a molestias musculares y el cuerpo técnico prefiere actuar con mucha precaución. Nadie quiere arriesgar una lesión más seria cuando el torneo oficial está a pocos días de comenzar. Lo mismo ocurre con Miguel Tapias, cuya ausencia en la convocatoria anterior despertó preguntas entre la afición. Aunque no se ha confirmado un problema grave, su situación sigue siendo observada muy de cerca. Y aquí es donde muchos aficionados empiezan a preguntarse algo muy interesante. ¿Está Gabriel Milito ocultando parte de su verdadero equipo titular o simplemente está administrando las cargas físicas para llegar en las mejores condiciones a la apertura? Porque cuando un entrenador cambia constantemente las alineaciones durante la pretemporada, siempre aparecen las especulaciones. Algunos creen que todavía está buscando el sistema ideal. Otros consideran que ya tiene definido a su once inicial y que solamente intenta proteger a sus futbolistas más importantes antes del debut oficial. Personalmente creo que hay un poco de ambas cosas. Milito llegó con una idea muy clara de juego, un equipo intenso, agresivo para recuperar la pelota y con mucha movilidad. Pero para que ese estilo funcione, todos los jugadores deben encontrarse físicamente al máximo nivel. No tendría sentido acelerar el regreso de alguien lesionado únicamente para disputar un amistoso. Lo verdaderamente importante será llegar en plenitud al partido contra Toluca. Ahora bien, tampoco todos son malas noticias. Hay futbolistas que siguen aprovechando cada entrenamiento para demostrar que merecen más minutos. Incluso casos como el de Jordan Carrillo continúan siendo observados con mucha atención por el cuerpo técnico. Después de su expulsión en el amistoso anterior, muchos pensaban que podría perder terreno dentro de la competencia interna. Sin embargo, todo indica que Milito mantiene la confianza en sus condiciones y seguirá dándole oportunidades para demostrar su calidad. Eso también refleja algo positivo dentro del grupo. La competencia por un puesto parece estar más abierta que nunca. Nadie tiene garantizada la titularidad únicamente por su nombre. Cada entrenamiento cuenta, cada partido amistoso suma y cada detalle puede inclinar la balanza. Esa clase de competencia interna suele elevar el nivel colectivo, siempre y cuando el grupo mantenga la unión y el compromiso. Sin embargo,
La verdadera prueba llegará muy pronto. El calendario ya no espera. El Apertura 2026 está a la vuelta de la esquina y el margen para realizar experimentos prácticamente desapareció. A partir del debut frente a Toluca, cada punto comenzará a tener un enorme valor y todas las decisiones de Gabriel Milito serán analizadas con lupa por una afición que vuelve a ilusionarse después de los cambios realizados por la directiva. Por eso este amistoso frente a Leones Negros tiene un significado mucho más profundo de lo que parece. Más allá del resultado, será una oportunidad para observar si la intensidad, la identidad y el funcionamiento colectivo empiezan a consolidarse. Porque los aficionados ya no solo quieren escuchar promesas. Quieren ver dentro de la cancha un Chivas capaz de competir por el campeonato desde la primera jornada. Y ahora la pregunta queda completamente abierta para ustedes, Chiva hermanos. ¿Creen que Gabriel Milito ya tiene definido a su equipo ideal o todavía falta encontrar las piezas que terminarán marcando la diferencia durante la Apertura 2026? Los leo aquí abajo los comentarios, porque este debate apenas comienza y todo puede cambiar en cuestión de días. Y justamente hablando de construir el futuro del Guadalajara, hay una decisión de la directiva que quizá no está generando los mismos titulares que un fichaje millonario, pero que podría tener un impacto enorme dentro de algunos años. Porque mientras todos los reflectores apuntan hacia nombres consolidados como Eric Lira o hacia el futuro inmediato de Armando González, Chivas sigue trabajando en silencio para fortalecer una de las bases más importantes de su proyecto, la captación de jóvenes talentos. En las últimas horas comenzó a tomar fuerza la noticia sobre la incorporación del mediocampista mexicoamericano Giovanni Valencia, un futbolista de apenas 17 años que llega con muy poca exposición mediática, pero con características que despertaron el interés de la institución rojiblanca. Y aquí aparece una pregunta muy interesante para cerrar este análisis. ¿Está Chivas encontrando una nueva fórmula para competir en el futuro o está apostando demasiado por proyectos que todavía son una incógnita? Lo primero que hay que dejar claro es que no estamos hablando de un refuerzo para el primer equipo. Giovanni Valencia llega como una apuesta de desarrollo. Su incorporación estaría pensada para las categorías juveniles, donde continuará su formación antes de pensar en dar el salto al plantel de Gabriel Milito. Es decir, nadie debe esperar verlo debutar inmediatamente en la Liga MX. Su camino apenas comienza. Sin embargo, lo que realmente llama la atención no es solamente el nombre del jugador, sino la estrategia que está siguiendo la directiva. Desde hace varios meses, Chivas ha intensificado la búsqueda de futbolistas con doble nacionalidad que puedan representar a México y que, por diferentes circunstancias, crecieron futbolísticamente en Estados Unidos. La intención parece muy clara: ampliar el mercado sin perder la identidad del club, aprovechando el enorme talento que existe entre las comunidades mexicoamericanas. Y la verdad es que esta política ha dividido opiniones. Hay aficionados que la apoyan completamente. Argumentan que el fútbol moderno exige mirar mucho más allá de las fronteras tradicionales y que, si un jugador cumple con los requisitos para representar a Chivas y demuestra calidad suficiente, no importa dónde haya nacido o dónde haya comenzado su formación. Lo verdaderamente importante es el compromiso con el escudo y el nivel que pueda aportar dentro de la cancha. Pero también existe otro sector de la afición que mantiene ciertas dudas. Algunos sienten que el Guadalajara debe priorizar todavía más el desarrollo de jóvenes formados completamente en México. No porque rechacen a los mexicoamericanos, sino porque consideran que la cantera rojiblanca siempre ha sido una de las mayores fortalezas de la institución y no debería perder protagonismo. Ese debate seguramente continuará durante mucho tiempo. Ahora bien, en el caso específico de Giovanni Valencia, la información disponible todavía es muy limitada. Se sabe que realizó parte de su formación en Nueva Jersey y que posteriormente buscó oportunidades en México para seguir creciendo como futbolista. También trascendió que pasó por procesos de observación antes de convencer a quienes toman las decisiones dentro del Guadalajara. Además, la Ocelot Academy, una organización dedicada al desarrollo de jóvenes talentos, destaca su presencia física, su buena técnica y su capacidad para organizar el juego desde el mediocampo. Pero aquí aparece otro detalle que muchos pasaron por alto. No es la primera vez que Chivas encuentra talento por este camino. Casos recientes como el de Jonathan Pérez también estuvieron vinculados con procesos similares antes de llegar al Guadalajara. Eso demuestra que no se trata de una decisión improvisada. Existe un trabajo de observación, seguimiento y análisis que busca reducir riesgos y aumentar las posibilidades de éxito. Claro, eso tampoco garantiza absolutamente nada. El fútbol está lleno de jóvenes considerados grandes promesas que nunca lograron consolidarse. Por eso la verdadera diferencia no la marcará un anuncio en redes sociales ni una fotografía con la camiseta rojiblanca. La diferencia aparecerá cuando Giovanni tenga que competir todos los días, adaptarse al ritmo del fútbol mexicano y demostrar que realmente posee las condiciones para aspirar al primer equipo.
Y quizá esa sea la enseñanza más importante de toda esta historia. Mientras algunos clubes solo piensan en el presente, Chivas parece intentar construir dos caminos al mismo tiempo. Por un lado, busca competir de inmediato con Gabriel Milito, realizando inversiones importantes y fortaleciendo el plantel principal. Por el otro, continúa sembrando talento para que dentro de algunos años exista una nueva generación capaz de mantener vivo el proyecto deportivo. Al final, todas las noticias que analizamos hoy parecen formar parte del mismo rompecabezas. El posible futuro de Eric Lira refleja la ambición que tiene la afición por ver llegar jugadores de primer nivel. El caso de Armando González demuestra que el talento necesita oportunidades para seguir creciendo. El cambio de actitud de Amaury Vergara transmite la sensación de que la directiva quiere involucrarse mucho más en el éxito deportivo. La preparación de Gabriel Milito confirma que el equipo ya trabaja pensando exclusivamente en competir por el Apertura. Y ahora la llegada de Giovanni Valencia deja claro que el Guadalajara tampoco quiere descuidar el futuro. Pero la última palabra, como siempre, la tendrá la cancha. Porque los proyectos se anuncian con discursos, las contrataciones generan ilusión y los rumores alimentan el debate, pero solamente los resultados convierten esas promesas en historia. Ahora quiero leerlos en los comentarios. ¿Cuál de todas estas noticias consideran que puede tener el mayor impacto en el futuro de Chivas? ¿El posible destino de Eric Lira, el caso de Armando González, el nuevo Amaury Vergara o la apuesta por jóvenes como Giovanni Valencia? Los leo, porque esta Apertura 2026 promete regalarnos muchas emociones, y tengo la impresión de que lo mejor todavía está por venir.